Miren, ¿quién que es no se ha preguntado alguna vez por la existencia de Dios? Por lo menos quién que es en este auditorio. Supongo que esa es la causa por la que se interesaron justamente en el ciclo. Esta fórmula de quién que es no es tal cosa es de Rubén Darío. Y me gustaría empezar con un fragmento de un poema suyo que se llama Canción a los Pinos. Él habla del romanticismo. Pensaba, ¿quién que es no es romántico? Es una frase que seguramente habrán escuchado alguna vez. El contexto de esa frase es este: románticos somos. ¿Quién que es no es romántico? Aquel que no sienta ni amor ni dolor, aquel que no sepa de beso y de cántico, que se ahorque de un pino será lo mejor. Yo no sé, yo persisto. Pretéritas normas confirman mi anhelo, mi ser, mi existir. Yo soy el amante de ensueños y formas que vienen de lejos y va al porvenir. Es un contexto maravilloso de Rubén Darío y me llama la atención por esto. Para él, quienes eran, así como una especie de escalafón ontológico, quienes adquirían esta categoría de poder ser mencionados con ser con mayúscula, los que son, pero con mayúscula, eran los románticos. Yo en alguna medida comparto esto, pero más bien lo planteo relacionado con Dios. ¿Quién que es realmente? ¿No se ha preguntado alguna vez por la existencia de Dios? Seguramente a muchos les habrá pasado inadvertido y jamás se habrán ocupado de esto. Pero quienes han tenido alguna inquietud, alguna duda, algún intento por descifrar su presencia en el mundo y la presencia de todo lo que nos rodea, inevitablemente habrán caído en el asunto de Dios. Creo que es un tema que ningún adolescente que es, ningún puber que es, no pudo haberse echado un café y muchos cigarros, o sin cigarros, porque ahora ya no se estila tanto, pero seguramente se lo han planteado. ¿Qué pasa con Dios? Aquí, pues, es un asunto que normalmente, sobre todo en nuestro medio, con un altísimo porcentaje católico, pues es un asunto resuelto. Dios es Cristo, una de sus personas, está el Espíritu Santo, ya ni los teólogos saben qué es, y está Dios Padre. Y en algunas otras religiones, pues está Jehová, en otras religiones está Alá, y hay así infinidad de dioses, y si vamos recorriendo pues el mundo, seccionándolo, nos encontramos con que no solo en todas partes hay un Dios, sino en todos los tiempos ha habido Dios. Parece que es unánime la disposición del ser humano hacia esta dimensión espiritual que raya con Dios. La cuestión se va empezando a aclarar cuando uno se retrotrae al pasado y descubre que lo primero que fue deificado, convertido en Dios, pues fueron las fuerzas naturales, aquellas cosas que tenían que ver con nuestra supervivencia. El rayo, el agua, el huracán, todo lo que pudiera ponernos en peligro fue en su momento adorado. Y no solamente adorado, sino objeto de tributo. Lo mejor que poseían los seres humanos era ofrendado a esos dioses justamente para aquietarlos, para entrar en una buena componenda con ellos. Este dato lo toma primero Hegel y luego Rudolf Otto en un libro que se llama Lo Santo, para explicar el origen del Dios de las religiones. Hegel tiene la hipótesis que me parece de las versiones más acertadas para entender el origen del hombre, que lo que nos distingue de los animales es ese momento en el que fuimos capaces de introducir algo que negara nuestro instinto, algo que interrumpiera nuestro instinto. Un primer no que hace que la materia
de pronto devenga en una forma diferente, que es la del ser humano. Cuando reprimo mi instinto que me lanza a cometer algún acto y lo inhibo, en ese momento el acto que sigue ya es un acto propiamente humano. No es simplemente la aceptación del apetito carnal o del apetito literal que tengo que me hace lanzarme al mundo a devorarlo o a tomar lo que está frente a mí, sino que me reprimo y gracias a esta negación del instinto es que los actos que siguen ya tienen una finalidad, un porqué, una razón de ser. Empiezo a actuar de acuerdo conmigo. Este origen del hombre, a partir de la negación, si quieren ustedes concebirla como una negación moral, este primer paso que ya no se da en el terreno de la franca espontaneidad animal, sino luego de un no que nos permite reconsiderar las cosas, es, insisto, el origen del hombre. Y ese no se endereza inmediatamente contra las cosas que están en nuestro entorno. Y ese no se convierte en praxis, en trabajo, en actividad. El siguiente no, que empieza no solamente a reforzar nuestro nivel de humanidad, sino a humanizar el mundo, es la transformación que hacemos a través del trabajo del mundo. Vamos creando una especie de abismo entre el ser natural que éramos antes, en el coro del sí, 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 todos moviéndose por instintos, y de pronto aparece un ser que hace su domicilio en este mundo, se sustrae a este mundo, se le va construyendo la conciencia gracias a esto, y de pronto se da cuenta que está aislado del mundo, enfrentado a él, y en ese mundo hay unas fuerzas que ni siquiera tienen un propósito definido, sino que golpean acá y allá sin ton ni son. Imagínense en medio del mar en una tempestad, porque nosotros tenemos en nuestro alrededor una naturaleza relativamente domesticada. Nuestro contacto con la naturaleza está tamizado por muchos velos, por muchas capas. Llegamos a nuestra casa, que ya es un lugar habitable, encendemos la luz, abrimos el grifo del agua, encontramos comida en el refrigerador. Cuando volteamos por la ventana vemos un mundo que no termina nunca, de luces, de automóviles, de estas coberturas que se hacen al mundo natural, que es la urbe. Tenemos muy poco contacto con la naturaleza inmediata. Hay que asomarse a veces pues al mar, pero no ir en un cómodo transatlántico, sino en una lancha o quedar simplemente tirado en el mar para descubrir cómo el oleaje no es algo fácil de contener. Estamos acostumbrados a las olas turísticas de las playas principales, pero el mar abierto, el mar en serio, el verdadero mar, ese nos sobrecoge. Estamos acostumbrados también a los vientos que levantan nuestros papalotes y nos distraen, pero un huracán, la fuerza que es capaz de arrancar un árbol, una casa, un tráiler, llevárselo. Aquí en la Ciudad de México y sobre todo en esta zona, espero que esto no invoque nada, es una zona sísmica y la colonia Roma particularmente tiene unos vaivenes terroríficos. Aquí a 2 calles está nada menos que la calle Frontera, y hace muchos años, en el 57, pues todo sucumbió. No solamente se cayó el Ángel, sino se cayeron todas estas zonas. Y luego en el 85, los citadinos, los capitalinos de estirpe, hemos sabido lo que es que nos muevan el piso, ¿no? Que de pronto lo que parecía tan seguro, tan estable, empiece a crujir y realmente haya un bamboleo tremendo. Este tipo de asomos de la naturaleza, cuando ya nos hemos distanciado de ella,
invitan a un intento por volver a relacionarnos con la naturaleza, un religarnos, que justamente es de donde viene la palabra religión. Este intento por recuperar no la unidad con aquello que al principio, con aquello con lo que formábamos parte al principio, sino de trabar un vínculo que amortigüe un poco el horror que nos causa la naturaleza. Aquí entra ya el concepto de Rudolf Otto, de este libro que les menciono que se llama Lo Santo, en donde explica justamente el surgimiento de la religión como una respuesta al horror que se experimenta ante las fuerzas naturales. En un caso, pues, con Hegel, por habernos divorciado de la naturaleza por culpa del no, y en el otro caso, con Otto, simplemente por el horror que se experimenta frente a lo otro con mayúscula, es lo que hace que empecemos a deificar justamente aquello que nos amedrenta, que nos intimida, que nos hace sentir absolutamente inseguros. Pasarle revista a los dioses, pues, o entender por qué en cualquier latitud y longitud de este planeta nuestros semejantes han tenido la invitación a pensar en Dios, deja de ser tan extraño, tan mágico, tan milagroso. Es tan natural pensar en Dios como es natural que en cualquier latitud de este planeta también hayamos buscado el agua, hayamos buscado comida. Está pues en nuestra necesidad de supervivencia buscar el agua. De hecho, si se fijan, todas las culturas, todas las civilizaciones han nacido a los márgenes de los ríos. Desde la antigua Mesopotamia, que la irrigaban el Éufrates y el Tigris, pasando por Egipto, ahí está a un lado del Cairo el Nilo, y aquí en México incluso teníamos nuestros ríos, y todas las ciudades decentes tienen su río, ¿no? Ahí está el Tajo atravesando Lisboa, ahí está el Sena atravesando París, y ahí está el Danubio atravesando una parte hermosísima de Europa. Y nosotros teníamos pues nuestro río Churubusco, nuestro río de la Piedad, que se convirtió en el feo viaducto, y hemos pavimentado los ríos, no tenemos ríos, es escandaloso una ciudad de este tamaño sin ríos. Pero en fin, esas anomalías simpáticas. No tiene nada de extraño que las sociedades humanas se asienten a los márgenes de los ríos, y tampoco tiene nada de extraño que en algún momento se les ocurra transar a las fuerzas naturales, literalmente transar en el sentido mexicano, haciéndoles algún tributo de algo que consideramos valioso. Si pensamos que las doncellas son las más importantes, pues se las aventamos. Si creemos que le gustan los corazones porque gracias a eso se puede alimentar y continuar su curso, pues se los entregamos. Aquí de una manera más o menos extraña, porque no eran los corazones aztecas, sino los de los tlaxcaltecas. Y se hacían aquellas guerras floridas justamente para capturar prisioneros y luego poder alimentar a Tonatiuh. No es raro, pues, que en todas partes aparezca la idea de Dios, y no la idea de Dios, sino la idea de dioses. Muchos dioses, tantos como hagan falta, tantos como sean presentes ahí en esa localidad, las fuerzas naturales y su intensidad. Explicarnos, pues, el origen de del Dios de las religiones, pues toma este curso. Es un intento más o menos inocente por tratar de entender y por tratar de entrar en una buena relación con estas fuerzas. Otro es el problema
del Dios filosófico, que es el que nos interesa más aquí.